Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza
que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Seguimos en la octava de Pascua como si fuera un solo día, la resurrección del Señor. Y hoy escuchamos, como a lo largo de toda la cincuentena pascual, como primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a ir leyendo casi todo, paulatinamente. Hoy se nos habla, como ayer, del discurso de Pentecostés en la primera lectura. El día que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y que había mucha gente reunida de todo el mundo y Pedro sale a dar este gran discurso. Hoy tenemos la conclusión de ese discurso. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Lo que está pasando ahora es que hemos recibido el Espíritu Santo. Gracias a Jesús, ese que ustedes mataron, ahora es el Señor de toda la tierra. Dice el libro de los Hechos, estas palabras les llegaron al corazón y eran judíos, pues no conocían el nombre de Jesús. Ellos creían en la salvación a través de la alianza con el pueblo de Israel, pero se conmovieron. El Espíritu Santo ya estaba actuando. Fíjense, Pedro, que el día que prendieron a Jesús lo había negado ante una sirvienta, temeroso, cobarde, ahora crecido, delante de miles de personas, dio testimonio de Jesús. Ya no tenía miedo. ¿Qué había pasado? Había recibido la fuerza de lo alto. Su persona se había transformado. Se atreve a decirles, hermanos, Jesús es el Señor. Y no como en la pasión, yo no conozco a ese hombre, ¿de qué me hablas, mujer? No, dando testimonio. Y tanto que ellos dicen, ¿qué hemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Así de sencillo. Y ese día, este dato es precioso para la historia incluso de la iglesia, el dato que nos da al final de la lectura de hoy. Ese día
dice, aceptaron sus palabras y se bautizaron, se les agregaron unas 3,000 personas. Son muchas, cuéntenlas. ¿Cuántos templos de San Juan Bautista llenos? Si aquí cabemos cuando mucho 200. 3,000 personas, son muchas. Judíos, la mayoría. Es decir, no conocían a Jesús. Claro, el Espíritu Santo que actuaba, pero por el testimonio, al ver a Pedro tan convencido, se bautizaron y empezó la iglesia. De hecho, muchos creen que el día que nace la iglesia fue ese día de Pentecostés. Otros, claro, creemos que el día que murió Cristo muerto y resucitado, dio origen a la iglesia, pero algunos ponen el inicio histórico de la iglesia el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Y así sin más, 3,000 personas se agregaron, creyeron en Jesús. A esas 3,000 personas nos hemos ido agregando muchos por el testimonio de los apóstoles, porque sabemos que Jesús es el Señor, el que fue crucificado, venció a la muerte y es Dios. También nosotros en esta Pascua hacemos pues profesión de nuestra fe. Señor, nosotros hemos abrazado la fe. Claro, cuando nos bautizan, pues niños no sabemos, y algunos se pasan la vida sin saber ni qué es estar con Cristo. Nunca quizá logren convertirse, amarlo, reconocerlo como Señor, aunque estén bautizados. Otros, en cambio, bueno, nos vamos haciendo conscientes con el paso de los años, al acercarnos a Él. Su iglesia, la iglesia nuestra madre, nos va enseñando, nos vamos concientizando de lo que es ser seguidores de Jesús, y vamos hasta que Dios nos llame a su presencia, creciendo en esa adhesión a Cristo. Cada Pascua tiene que ser para nosotros un momento de crecimiento, de confirmación en la fe, gracias al testimonio de los apóstoles de la iglesia. Y el Evangelio nos habla de cómo lo ve María Magdalena. Los evangelios en estos días de Pascua son tomados de los 4. Ayer leíamos a San Mateo con los soldados que dijeron que se habían robado el cuerpo de Jesús. Hoy leemos a San Juan. La iglesia nos cambia a los 4 autores del Evangelio. Hoy leemos a San Juan, que nos habla de María Magdalena, que estaba llorando junto al sepulcro. Ella sola, en la madrugada, llena de amor por el Maestro, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro. Y Dios le concedió, por aquel amor que mostró a Jesús, primero ver a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno en la cabecera y el otro donde habían estado los pies de Jesús, custodiando el sepulcro. Y le preguntan: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Lloraba la ausencia del cuerpo de Jesús. Todavía no sabía que había resucitado. Dicho esto, miró hacia atrás. Vean qué impresionante debió haber sido. Con qué sencillez nos cuenta el Evangelio. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. A lo largo de las narraciones de la resurrección, varias veces se cuenta cómo no lo reconocían. Y eran personas que lo habían tratado muchos años. Ni modo que María Magdalena hubiera olvidado los rasgos de Jesús. Si era el Maestro, el amado, el amor de su vida. Uno no olvida tan fácil a una persona querida, y hacía poco lo había visto, pues. Entonces dice uno: ¿cómo que no lo conoció? Recuerden a los de Emaús. Caminó con ellos y no sabían que era Jesús. ¿Qué tendría nuestro Señor resucitado? Pues alguna nueva majestad, fisonomía. Era Él, pero glorioso, resucitado. Era el mismo, pero ya pues con la gloria del cielo. No sé si en el cielo nos vamos a reconocer inmediatamente, porque estaremos el cuerpo mortal resucitado
rejuvenecido, no sé, perfecto, sin dolor, sin muerte. Nuestro Señor venció a la muerte y aunque era Él, no era tan fácil reconocible, ya estaba glorioso. Ella, bueno, y le pregunta a Jesús: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella entre lágrimas, oscuro, tensión, también eso cuenta. No era tan sencillo a esas horas, con esa, yo creo que ni dormiría María Magdalena la noche, esperando que amaneciera para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Todo eso se hizo como que entre lágrimas. Yo me imagino hasta una cabellera larga de la mujer que no le permitía ver bien, nada despejar. Entonces, ¿a quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, recuerden que nuestro Señor fue sepultado en un sepulcro en medio de un jardín. Le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Cuando le habla por su nombre es cuando lo reconoce. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, maestro, hasta que le dice por su nombre. ¿Qué habría en la expresión de Jesús al llamarla? Algo particular. Uno puede reconocer la voz o la forma como a uno le dice algún amigo particular. Habría algún tono particular de afecto que nadie más le llamaba de esa forma. María, así se llamaba. Era de Magdala, se llamaba María. Pero la forma peculiar, típica, como Jesús le llamaba, fue lo que hizo que reconociera la voz del amado, como dice el Cantar de los Cantares, la voz del amado. ¿Reconocemos nosotros la voz de Jesús? En la oración, cuando leemos su palabra a lo largo del día, entendemos que es el Maestro, aunque no lo oigamos físicamente, reconocemos que es Él. Tendríamos que reconocerlo a fuerza de tratarlo, de familiarizarnos con Él. Y le dice el Señor: déjame, todavía no he subido al Padre, todavía no iba a la presencia de Dios, había resucitado en la tierra, le faltaba ir. Déjame, voy a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Desde hoy, con la resurrección, es su Padre, es mi Dios, su Dios. He roto la separación entre el Padre y la humanidad. Estas palabras son muy reveladoras. Subo a mi Padre, que ahora también es su Padre. Yo he tomado sobre mí los pecados de la humanidad, los he vencido en la cruz, he resucitado y ahora hay nueva relación entre Dios y ustedes. Es su Padre, es su Dios, mi Dios es su Dios. María Magdalena, ¿qué hizo? ¿Qué haría cualquier persona? Pues a ir a dar el mensaje. No podía guardarse aquel acontecimiento. Había visto a Jesús. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Voy a subir al Padre y luego vengo con ustedes. Y ella es, de hecho se le llama a María Magdalena, cuando se celebra su fiesta, por allá en julio, a María Magdalena se le llama la apóstola de los apóstoles. Es un título que le dio, creo que San Juan Crisóstomo, allá en el siglo IV, le llamó apóstola. Apóstola significa enviada. De los apóstoles, de los enviados de Jesús. Ella fue enviada a los apóstoles para darles la noticia. Ella evangelizó, anunció la buena nueva a los apóstoles. Privilegiada aquella mujer que había sido pecadora y que ahora fue la primera testigo de la resurrección. Pues como ella, que sepamos reconocer a Jesús, que lo sepamos experimentar en nuestra vida de todos los días. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que no se nos pase ni un solo día sin encontrarnos, sin hablarle, sin familiarizarnos con Él. Que así sea.
Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve